el tema de los ejercicios, o sea, se los suben en un documento ahí. Bueno, eso es un enlace de Drive que ustedes con ese pueden descargar un documento o podían descargar un documento que tenía 10 megas de peso. ¿Listo? Hoy pues vamos a terminar lo que es el tema de los ejercicios. ¿Listo? Vamos a al final ver unos conceptos que, bueno, en ese caso es el concepto de conductividad hidráulica equivalente. ¿Listo? Y bueno, mañana vamos a ver ya los ensayos, vamos a hacer un recorder de los ensayos. Entonces ahí les estoy comentando qué es de lo que se va a hablar, pues prácticamente, digamos, la clase del día de hoy y la clase del día de mañana. ¿Listo? Entonces ya les voy a compartir los ejercicios para seguir hablando del tema, eh, bueno, del tema de propiedades hidráulicas. Recording in progress. Bueno, la clase pasada se había quedado en este ejercicio. Bueno, ya les había dicho, revisarán el ejercicio. Entonces, digamos que el enunciado pide calcular la presión de poros. O sea, cuando uno dice presión de poros, yo porque me detengo ahí, no hay que confundir presión de poros con cabeza de presión. Son dos cosas completamente diferentes. Empezando por las unidades, porque las unidades de cabeza de presión son metros o centímetros, en cambio las unidades de cabeza de presión son kilonewton por metro cuadrado. O sea, que la cabeza de presión, digamos que obviamente es una distancia desde el piezómetro hasta el nivel de registro piezométrico, y la presión de poros pues va a ser ese peso de agua respecto a un punto definido, es decir, la multiplicación del peso unitario del agua por ZW. ¿Listo? Para que tengamos en cuenta, porque suele suceder de que cuando a mí me piden calcular presión de poro, yo coloco cabeza de presión, digamos equivocadamente, o sea, ¿cierto? O, por ejemplo, en cursos anteriores ha pasado eso, ¿no? Que al final se coloca cabeza de presión ahí en lugar de colocar pues lo que se pide, que es presión de poros, y obviamente eso hace pues que, digamos que haya una confusión prácticamente. ¿Listo? Entonces nos dice calcular presión de poros. Bueno, la convención de presión de poros es U mayúscula. En los puntos A y B, el potencial o carga total, P sub A y P sub B, o sea, cuando usted le piden carga total, va a ser la cabeza total. ¿Listo? Entonces, nosotros digamos, nos debemos familiarizar con los términos cabeza total y carga total. O sea, cuando a mí me dicen cabeza total y carga total, para mí es lo mismo. Esto para mí es lo mismo. Y dice acá, calcular el gradiente hidráulico entre A y B para el permeámetro horizontal de la figura 4 a partir de los niveles leídos en los piezómetros A y B. Y a su vez calcular el caudal que se infiltra a través del suelo, ¿cierto? Digamos, la permeabilidad del suelo en ese caso pues va a ser 5 por 10 a la menos 3 metros por segundo. 5 por 10 a la menos 3. O sea, básicamente que nosotros estamos manejando ahí es un material arenoso. ¿Listo? De acuerdo pues a las tablas de clasificación que se han logrado enviar pues en los grupos de WhatsApp, ¿cierto?
ya en el trabajo pues, que se ha realizado en el tema de la parte práctica. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero acá? Lo primero, pues, para definir esa carga total, ¿cierto? Porque, pues, digamos que antes de definir lo que es la presión de poros, pues vamos a definir, digamos, cómo llegar hasta obtener la carga total o cabeza total. ¿Listo? Digamos que esto parte siempre de establecer un nivel de referencia, siempre. ¿Listo? O sea, el nivel de referencia yo lo puedo colocar aquí donde está, digamos, este recuadro pues rojo con ese par de letras en mayúscula, ¿cierto? Digamos que ahí estaría pues el nivel de referencia en la base del permeámetro. Estaría el nivel de referencia. ¿Listo? Ahora, digamos que yo también puedo colocar otro nivel de referencia, pues otro sin tener en cuenta el anterior, ¿no? Obviamente. Entonces, el otro nivel de referencia, pues yo lo puedo poner a menos 2 metros. Digamos que es un nivel de referencia arbitrario, que con respecto a ese nivel de referencia, usted ya pues podría calcular lo que es cabeza de posición y lo que es cabeza de presión. ¿Listo? Entonces, básicamente, si nosotros tomamos, digamos, eliminamos este nivel de referencia de 2 metros o menos 2 metros y nos quedamos con este nivel de referencia, pues que es más cómodo para trabajar. Entonces, nosotros vamos a tener lo que es el punto A, vamos a tener lo que es el punto A y vamos a tener lo que es el punto B. El punto A, pues sencillamente, digamos, nos va a permitir obtener o pues a partir de la inclusión de un piezómetro, yo puedo establecer lo que es el nivel de ascenso piezométrico. Ahora, si yo, por ejemplo, establezco el nivel de ascenso piezométrico y comparo ese nivel de ascenso piezométrico con la distancia, digamos, hasta un nivel de referencia, yo puedo establecer lo que es la cabeza total o carga total, ¿cierto? En ese punto de análisis. O sea, digamos que, por ejemplo, en el punto A, nosotros vamos a tener por aquí el punto A. O sea, en el punto A, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos a partir del nivel de referencia una cabeza de posición que se conoce acá como Z sub A, ¿cierto? Lo están observando acá en la figura de la izquierda, Z sub A. Esa Z sub A, pues digamos que como nosotros tenemos un nivel ya conocido bajo el cual se colocaron los dos piezómetros, que es de 1 metro, entonces la cabeza de posición Z sub A pues va a ser igual a 1 metro. ¿Listo? Y digamos que la cabeza de presión va a ser la distancia desde el punto de análisis, es decir, donde se colocó inicialmente el piezómetro, hasta donde se genera el ascenso piezométrico, es decir, la cabeza de presión en este caso va a ser esta distancia, que es desde 1 metro hasta el nivel de ascenso que tenemos nosotros acá, que sería 2.6 metros. O sea, la cabeza de presión, digamos, para el punto A va a ser 2.6 metros, la cabeza de posición va a ser igual a 1 metro, por lo que la cabeza total va a ser igual a 3.6 metros. Esa va a ser la cabeza total. O sea, nosotros ya tendríamos acá lo que es potencial o carga total en P sub A. ¿Listo? Ahora, si nosotros, por ejemplo, queremos hallar lo mismo, pues en el punto B, entonces en el punto B, como se colocó el piezómetro en la misma, digamos, a la misma altura que en el punto A, entonces la cabeza de posición, digamos, del punto B, pues sencillamente va a ser igual a 1 metro. Él está observando acá por esta flecha de color anaranjado. ¿Listo? Por lo tanto, la cabeza de presión
va a ser la distancia desde el punto en el que se colocó el piezómetro hasta el punto de ascenso a nivel piezométrico, es decir, en ese caso va a ser 2.4 metros. 2.4 metros. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que la cabeza total pues, va a ser de 3.4 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que el desnivel piezométrico que tenemos nosotros a partir de la generación de ese flujo en sentido horizontal es 0.2 metros, es decir, 0.2 metros en una separación entre los puntos de interés de 1 metro. Nosotros tenemos la separación, digamos, entre los puntos de interés punto A y punto B de 1 metro. ¿Listo? Entonces ahí, digamos, con eso, inclusive podría calcular ya un gradiente hidráulico. El gradiente hidráulico para mí, pues debería ser 0.2. ¿Listo? O sea, ¿ya qué es lo que nos faltaría? Nos faltaría, pues, definir, ¿cierto? Lo que es el concepto de presión de poros, ¿cierto? Acuérdese de que la presión de poros, pues, será igual a ¿qué? A ZW, ¿cierto? Por el peso unitario del agua. ¿Listo? Entonces, básicamente, digamos que la presión de poros finalmente se resume a multiplicar pues, la altura de la lámina de agua, ¿cierto? Es decir, ese ascenso a nivel piezométrico desde el punto donde se colocó inicialmente el piezómetro hasta donde me está marcando ese nivel, multiplicado por el peso unitario del agua. Y listo. Y finalmente eso es todo lo que se va a hacer en el, digamos, en el ejercicio. Pues ahí nos faltaría calcular un caudal, ¿cierto? Que el caudal en ese caso pues va a ser igual a ¿qué? A la velocidad por el área, ¿listo? Y acuérdese pues que la velocidad, cuando estamos hablando de propiedades hidráulicas, la velocidad pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, eso va a ser velocidad, ¿listo? Entonces acá tenemos la solución del ejercicio. Entonces tenemos la solución del ejercicio acá. Entonces, primero, la presión de poros, pues en el punto A va a ser igual a ¿qué? La distancia entre el punto de interés y el punto de medición del piezómetro. Y eso, pues obviamente multiplicado, ¿cierto? Por el peso unitario del agua. ¿Listo? O sea, la distancia entre el punto de interés y el punto donde está registrando el ascenso piezométrico, esa va a ser la lámina de agua. O sea, que recae respecto a ese punto A. La lámina de agua, porque acuérdese, mire, acuérdese que usted acá tiene una acumulación de agua. Usted tiene una acumulación de agua, que esa acumulación de agua es como si le generara un peso respecto a este punto de análisis A. Entonces, ese peso, pues prácticamente se puede reducir como una presión de poros. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros tenemos, pues, digamos, esa presión de poros que sería igual a ¿qué? Sería igual a 2.6 metros, pues cierto, que sería la cabeza de presión en el punto A, multiplicado por el peso unitario del agua, que sería 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Recomendación, el peso unitario del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico. No nos pongamos a inventar, como unos grupos se pusieron a inventar en la primera actividad evaluativa. El peso unitario del agua es el mismo, o sea, no es que hagamos un análisis respecto a temperatura, porque en ningún momento estamos mencionando. Entonces, un grupo se le ocurrió pues que el peso unitario del agua es 9.6 kilonewton por metro cúbico. No sé, pues el peso unitario del agua en qué lugar del universo, digamos que será ese peso unitario. Pues si uno trabaja acá, pues con las condiciones terrestres, pues el peso unitario del agua es 9.81 kilonewton por metro cúbico. ¿Listo? Entonces, pues ese es el valor estándar con el que vamos a trabajar. Nosotros sabemos que el peso unitario del agua, pues es variable respecto a la temperatura.
pero si no nos están dando en el ejercicio de temperatura, entonces el peso unitario del agua que se tiene que establecer es 9.81 kilómetros por metro cúbico y listo. Entonces, la presión de poros pues, va a ser igual a ¿qué? A 25.506 kilonewton por metro cuadrado. O sea, la multiplicación de ese ZW, que es 2.6, o cabeza de presión, que es 2.6 por peso unitario del agua. Ya para el punto B tenemos lo mismo, pues digamos el mismo proceso, solamente que lo que nos va a cambiar es la cabeza de presión. ¿Listo? Pues acuérdese que entre el punto A y el punto B pues va a haber un desnivel piezométrico, digamos que está representado por esta línea, pues un color amarilloso. Entonces, eso significa que como el agua está generando tránsito a través de la muestra del suelo, entonces el agua va perdiendo pues energía, obviamente, por esa fricción que se genera a través, en ese caso, del material arenoso. ¿Listo? Entonces, por esa razón, pues la cabeza de presión ahí pues, va a ser de 2.4 metros, ¿cierto? Y al multiplicar pues ese 2.4 acá en la derecha por 9.81 kilonewton por metro cúbico, vamos a tener que la presión de poros pues va a ser 23.54 kilonewton por metro cuadrado. ¿Listo? Entonces mire lo fácil que es eso. ¿Listo? Mire lo fácil que es eso, porque a veces uno se complica mucho la vida, ¿cierto? A veces uno empieza a hacer, yo observaba, por ejemplo, en unos ejercicios que hacían regla de 3, ¿cierto? O sea, regla de 3, pues digamos que se ponían a escalar el dibujo, que tomaban esta parte inicial, que, bueno, digamos que se complicaba uno mucho la vida. Sencillamente esto, pues, o sea, ¿cómo se resuelve? Si uno tiene, pues, los piezómetros, si tiene ascenso a nivel piezométrico, pues, sencillamente usted va a poder determinar, pues, fácilmente cabeza de presión, cabeza de posición, y con cabeza de presión va a poder determinar presión de poros, sencillamente. ¿Listo? Eso es lo que sucede o eso es lo que se genera. ¿Listo? Entonces, bueno, en segundo lugar, pues la cabeza total, pues ya la habíamos definido que era la cabeza total en el punto A va a ser igual a la cabeza de posición, que es 1 metro, más la cabeza de presión, que es 2.6 metros. En ese caso va a ser 3.6 metros. ¿Listo? Entonces, la cabeza total en el punto B, pues va a ser la cabeza de posición, ¿cierto? En el punto B, más la cabeza de presión del punto B, que va a ser 2.4 metros. Es decir, que la cabeza total en el punto B, pues va a ser igual a 3.4 metros. ¿Listo? Entonces ahí tenemos pues una variación, ¿no? Tenemos una variación finalmente, pues teniendo en cuenta esas cabezas totales. ¿Listo? Y esa variación yo la puedo relacionar finalmente con el gradiente hidráulico. ¿Listo? El gradiente hidráulico en ese caso pues va a ser el siguiente punto de análisis, ¿cierto? Entonces el gradiente hidráulico, acuérdese que era delta H, ¿cierto? O sea, a veces uno de pronto también por ahí se confunde pensando que delta H es otra variable. No, delta H pues va a ser igual a H1 menos H2, es decir, cabeza total en el punto 1 menos cabeza total en el punto 2. Esta va a ser delta H, porque nosotros pues podemos definir la cabeza total bien sea como H minúscula, es decir, la carga hidráulica, que sería H minúscula, o podríamos definir pues digamos esa cabeza total como C sub T, digamos ya dependiendo si es el punto A o el punto 1. ¿Listo? Entonces, el gradiente hidráulico en este caso va a ser igual a delta H sobre L, es decir, 0.2 metros, que es el desnivel piezométrico acá, que lo observan ustedes, yo se lo señalo acá con este recuadro. Este es el desnivel piezométrico, es decir, la diferencia entre las cabezas totales del punto A al punto B.
Y eso pues usted lo divide sobre la longitud pues va a ser de 1 metro, ¿listo? Entonces el gradiente hidráulico en ese caso va a ser igual a 0.2 metros, ¿listo? Preguntas. Entonces, finalmente, pues el caudal que transcurre en el sistema será, caudal pues va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por el área, ¿cierto?, de sección transversal, ¿listo? Entonces, el caudal pues va a ser igual a 5 por 10 a la menos 3 metros sobre segundo, ¿cierto?, que es la permeabilidad pues del suelo por el gradiente hidráulico que lo acabamos de calcular, que es 0.2 por el área de sección transversal del suelo, en ese caso va a ser 2 metros por 2 metros. Entonces eso finalmente nos va a dar un caudal de 4 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Entonces ahí nosotros ya tenemos, pues digamos, la respuesta total del ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Sí, dígame. Profe, si colocamos un piezómetro en la parte derecha, pues este sube hasta el nivel de salida. O O sea, si colocamos un piezómetro acá, usted me dice. O sea, colocamos un piezómetro donde aquí. Espérame. sí, señor. Sí, sí, exacto, sí, O sube exactamente. más. O sube hasta O el nivel de sea, entrada. verano, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa. Le voy a quitar acá estos puntos de acá. Entonces, yo que les decía, por ejemplo, en los ejercicios anteriores, yo les decía, mire, usted tiene que partir el ejercicio en dos partes, valga la redundancia. Una parte que es solo agua, ¿cierto? Y una parte que solamente va a ser suelo, ¿cierto? Es decir, por ejemplo, si usted tiene ese punto ahí, color, pues ese color como tomate, como naranja, pues, y usted va a tener, por ejemplo, este punto de acá de la izquierda, de color rojo, ¿listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Que esos dos puntos usted le están partiendo, digamos, el ejercicio en dos. O sea, digamos, usted tiene hacia la izquierda solo agua, esto es solo agua, ¿cierto? Pintémosla pues de este color. Y hacia la derecha, digamos, de ese punto, pues usted también va a tener solamente agua. Va a tener solamente agua. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos que nosotros podemos pensar esto de dos maneras. Por ejemplo, para el punto rojo, yo puedo decir, mire, lo que pasa es que el agua acá, digamos que tiene este nivel inicial, este nivel, digamos que se lo voy a pintar ahí de rojo, ¿cierto? Y obviamente el agua pues va a tener, digamos, obviamente un tránsito a partir de pues la tubería, ¿cierto? O a partir pues de, llámese eso acrílico, llámese eso pues plástico, llámese pues digamos de llámese vidrio, ¿cierto? Entonces, cuando el agua prácticamente ha realizado, digamos, el tránsito acá, pero me voy a expandirlo un poco más. Cuando el agua solamente ha realizado el tránsito acá, pues no ha generado ningún desgaste, ningún desgaste, ningún desgaste. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir eso? Que si yo colocase un piezómetro acá, digamos en este punto, pues el nivel de ascenso piezométrico pues tiene que ir pues hasta el nivel de ingreso del agua. O sea, tendría que ir pues hasta acá, ¿cierto? Hasta donde está pues está este triángulo pues negro. ¿Listo? Pues se tiene en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Perdón, ¿qué es lo que pasa? Que todo el peso, digamos, acumulado a lo largo pues, de este recipiente, ¿cierto? Ese peso recae sobre este punto rojo. O sea, eso es como uno lo tiene que ver ahí. ¿Listo?
Entonces, como se supone, pues que no hay pérdidas por fricción en el tubo, pues, lo que pasa es que, como les digo, nosotros acá en mecánica de suelos obviamos esas pérdidas. Esto obviamos esas pérdidas. Pues lo que pasa es que normalmente esas pérdidas creo que son alrededor del 5%. 5%, pues digamos, de la altura piezométrica. Pero nosotros acá no establecemos esas pérdidas, sino las pérdidas que solamente genera el suelo como material, digamos, que me permite generar ese paso del agua, ¿cierto? En ese camino. ¿Listo? Eso por una parte. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, acá? Ya el agua ingresa y realiza este tránsito pues a través de la muestra de suelo. Digamos que acá usted va a tener pues esta flecha, digamos esta flecha color amarillo, ¿cierto? Y va a realizar un tránsito. ¿Listo? Uno tiene que entender lo siguiente. Uno tiene que entender que ese tránsito de ese punto rojo a ese punto anaranjado, pues digamos que genera algún tipo de desgaste, ¿cierto? O sea, pero ¿qué es lo que pasa acá? Digamos que si yo hiciera un proceso de retrospección, por ejemplo, de el agua que está al lado derecho de ese punto. Digamos, nosotros veíamos lo siguiente, ¿no? Nosotros decíamos, por ejemplo, el flujo ascendente. Entonces, la presión de poros, pues digamos que es en el sentido de la gravedad y el flujo va a ser en sentido ascendente, ¿cierto? O sea que finalmente esas dos fuerzas se encuentran y nos generan pues mayor presión, ¿listo? Entonces, si extrapoláramos, por ejemplo, ese concepto, ¿qué quiere decir? Que el agua se está desgastando, está fluyendo de ese punto rojo al punto anaranjado, y finalmente que cuando yo tengo este nivel de acá, que va a ser el nivel de salida, o sea, yo tengo este nivel de acá, que también pues lo voy a pintar, bueno, lo voy a pintar pues, de amarillo. Tengo yo este nivel de salida, entonces, ¿qué es lo que pasa? Es como si esta agua que estuviera juntándose prácticamente en todo este tramo generara o ejerciera peso. Digamos que de alguna manera pues se va a contraponer con el flujo. Digamos que uno podría pensar eso en ese sentido, ¿para qué? Podría uno pensar eso en ese sentido para uno decir, mire, si yo coloco un piezómetro acá, si coloco un piezómetro aquí en este punto, ¿hasta dónde debe ascender? Pues prácticamente, ¿hasta dónde debe ascender? Pues el piezómetro. Coloquemos esto para que se vea ahí mejor. El piezómetro debe ascender hasta el punto de salida del agua. ¿Listo? Ya, profe, gracias. O sea, nosotros tenemos que registrar ese nivel. ¿Listo? O sea, tenemos, digamos, cuál es la clave y partir el ejercicio. Partir el ejercicio. ¿Listo? Porque si nosotros no partimos el ejercicio, entonces nosotros decimos, pero bueno, ¿esto cómo se puede desgastar desde este punto de ingreso hasta este punto de salida y cómo yo podría establecer una línea de energía? Digamos que la línea de energía para mí debería ser esta. Esta debería ser la línea de energía, o sea, la que yo les estoy dibujando con ese color, pues como eh, anaranjado, ¿no? Pues un poco de anaranjados que hay, pues, pero entonces, la línea de energía, pues sería en este caso, digamos, esta línea que ustedes ven en este color, pues, anaranjado, ¿cierto? Esa sería la línea de energía. ¿Listo? Entonces, mire, ahí ya uno se va dando cuenta de que, digamos, del papel que juega el suelo, pues ya en el desgaste energético y por ende, que uno sí puede separar de manera exitosa lo que es el tema del agua y el tema del suelo. ¿Listo? Entonces, pues la pregunta del compañero es buena, ¿no? Pues digamos, o sea, las preguntas no son malas, ninguna pregunta, ninguna pregunta es mala. Lo malo es no hacer las preguntas y quedarse con la duda, ¿no? De pronto, eso es lo que pasa. ¿Listo? Bueno, ese pues sería el ejercicio número 4. ¿Listo? Vamos a ir al ejercicio número 5.
Ahora, el ejercicio número 5, pues digamos que básicamente nos define a nosotros ya el tema de las pruebas de conductividad hidráulica. Entonces, pues ya, digamos, con la información que se les ha enviado y con la parte del trabajo que se ha hecho pues en el laboratorio, ustedes se han dado cuenta, pues, digamos, cómo ha sido, digamos, el comportamiento, cómo se ha generado, digamos, ese conocimiento, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, pues, ustedes han visto, pues, cuáles son las ecuaciones, ¿no?, de trabajo. ¿Listo? Entonces, el ejercicio 5 dice, miren, para una muestra representativa de suelo, se está realizando un ensayo con el permeámetro de carga constante mostrado en la figura 5. Entonces, las dimensiones del permeámetro son la longitud, ¿listo? Nosotros tenemos que ser conscientes de una cosa, ¿sí? Tenemos que ser conscientes, digamos, de esas, a ver si minimizo, no. Bueno, sí, voy a minimizar y ustedes tienen que ser conscientes de esto. La longitud, porque, digamos, en un grupo me preguntaron, digamos, o sea, no se tenía claridad de la longitud. La longitud es un concepto básico en las propiedades hidráulicas del suelo. O sea, la longitud representa la longitud de recorrido del agua en el suelo. O sea, si usted tiene una lámina de agua, por ejemplo, como en este caso, mire, estas dos van a ser láminas de agua. Esta de acá es una lámina de agua, esta superior. Esa va a ser una lámina de agua y esta va a ser otra lámina de agua. Entonces, el valor L únicamente va a ser la longitud de tránsito del agua a través del suelo. O sea, esta longitud de acá. Digamos, si el suelo va hasta acá, pues, perdón, va a volver a hacer la flecha. O sea, si el suelo va hasta acá, si el suelo va hasta aquí, pues digamos que hasta ahí ya, ese sería el valor L, este sería el valor L, ¿listo? O sea, no nos dejemos confundir, o sea, siempre lo que, digamos, la pregunta del compañero es buena porque pues eso reafirma los conceptos. No nos dejemos, digamos, confundir con que el suelo, digamos, digamos, no nos dejemos confundir con los pies, con que el agua pues hace parte de todo el sistema. Sí, efectivamente hace parte de todo el sistema, ¿cierto? Pero pues no podemos pensar que pues el agua se desgasta en todo el sistema de la misma manera, ¿cierto? O sea, digamos que obviemos esas pérdidas hidráulicas que nos enseñaron en mecánica de fluidos, obviemos, sino solamente concentremos el agua, digamos, como un material individual antes de entrar al sistema que no genera pérdida hidráulica y concentrémonos en el suelo como un material poroso bajo el cual se va a generar flujo y ese flujo genera pérdida hidráulica. ¿Listo? Ese flujo genera pérdida hidráulica. Entonces, al final, digamos que el agua sale otra vez, ¿cierto? Hacia un estado donde ya no hay suelo, sino solamente agua, y esa agua genera pues ya poca pérdida hidráulica o nula pérdida hidráulica. Si digamos que decidimos quedarnos con el concepto de mecánica de suelo, sino con el concepto de mecánica de fluidos. ¿Listo? O sea, ¿yo por qué les hago esa observación? Porque alguien me decía, no, pero es que cuando estábamos haciendo el ensayo de cabeza constante, entonces la longitud, digamos, alguien me preguntaba, mejor dicho, que si la longitud era la longitud total de la tubería. No, la longitud total de la tubería no tiene nada que ver, porque se supone que ahí no hay pérdidas en mecánica de suelos, ¿cierto? O sea, lo que nosotros tenemos que considerar son las pérdidas que se generan en
el suelo, es decir, la longitud finalmente va a ser la longitud de tránsito del agua en el medio poroso. ¿Listo? Entonces, por eso es que yo me detengo aquí un poco. ¿Listo? Entonces, bueno, la dimensión del permeámetro L, 350 milímetros, el área es 125 centímetros cuadrados. Delta H, ¿qué es delta H? Delta H, pues casi que siempre va a ser la misma situación. O sea, delta H, pues va a ser la diferencia entre el punto de ingreso, diferencia entre el punto de ingreso del agua y el punto de salida del agua. Ese pues va a ser delta H. Ya nosotros tenemos por acá, digamos, el punto de, bueno, ahí estoy dibujándoles el punto de salida del agua. ¿Listo? O sea, acuérdese, o sea, simplificando el ejercicio, acuérdese que, o sea, lo que a nosotros nos interesa, por ejemplo, para establecer el delta H, es, digamos, saber no esa cantidad de tubos, esa cantidad de elementos que se manejan ya internamente en el sistema, sino lo que nos interesa saber a nosotros es que cuando, digamos, nosotros tenemos un punto de alimentación de agua, ¿cierto? Definido, digamos, este nivel de acá, antes de entrar el agua al suelo, entonces el nivel de ascenso piezométrico va a ser igual hasta el nivel de ingreso del agua. O sea, si yo coloco aquí un piezómetro, entonces el agua, pues, ¿hasta dónde debe ascender? Pues el agua debe ascender hasta el nivel de ingreso, es decir, hasta ese triángulo negro, hasta ahí debe ascender el agua. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí nos están generando pérdidas, nos están generando pérdidas porque el interés nuestro, repito, es el interés de mecánica de suelos, no mecánica de fluidos. ¿Listo? Entonces, digamos que, y ya cuando se ha generado el tránsito, ya cuando el agua sale del sistema, ¿cierto? Pues el nivel de ascenso piezométrico pues tiene que generarse hasta el nivel de salida del agua, o sea, hasta ese punto tiene que generarse el nivel de ascenso piezométrico. Inclusive, si usted me pregunta, bueno, y usted tiene un recipiente acá que le está recibiendo, pues digamos esa agua le está haciendo un colchón, ¿cierto? Y si usted quisiera saber, por ejemplo, cuál es el nivel de ascenso piezométrico en la base de ese recipiente, pues el nivel de ascenso piezométrico sencillamente pues va a ser, digamos, hasta el mismo nivel de salida. O sea, usted va a tener esto, mire. ¿Y por qué razón va a tener eso? Porque sencillamente toda esta agua, digamos que le va a generar a usted un peso respecto a ese punto inferior. ¿Listo? Va a generar un peso. Entonces, mire lo fácil que es esto. Lo fácil que es esto. ¿Listo? Entonces, el delta H, pues va a ser la diferencia entre este punto, bueno, pintémoslo pues acá de otro color, pues para distinguir, pintémoslo de un color rojo, y el nivel de salida que va a ser este de acá. Ese es delta H, ¿listo? O sea, ese delta H, ¿cómo se conoce? Se conoce como diferencia de carga, digamos, la distancia donde se nos genera, pues, esas pérdidas hidráulicas. Y ese delta H yo inclusive lo puedo relacionar con la longitud y entonces yo puedo definir inclusive un gradiente hidráulico. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo por acá a su vez? Pues el ejercicio. El ejercicio nos dice, mire, el índice de vacíos de la muestra de suelo es 0.61 y el agua que recolecta el permeámetro en 3 minutos es 580 centímetros cúbicos. ¿Listo? Entonces, acuérdese pues de que en la situación, digamos, en la obtención prácticamente de un coeficiente de conductividad hidráulica, usted pues tiene que establecer un volumen en un tiempo. ¿Listo? Un volumen en un tiempo. Entonces, usted está estableciendo prácticamente un volumen, 580 centímetros cúbicos, en un tiempo de 3 minutos. ¿Listo?
Entonces, acá nos dice, mire, determine la conductividad hidráulica en la arena en centímetros por segundo. Segundo, determinar el caudal, la velocidad de descarga o de flujo y la velocidad de filtración en centímetros por segundo, ¿cierto? Y tercero, nos dice, determine la pérdida de carga necesaria, es decir, determine delta H para tener un caudal de 5 centímetros cúbicos por segundo. ¿Listo? Entonces, básicamente, nosotros cómo obteníamos pues la conductividad hidráulica. Nosotros acá tenemos esto, miren. Nosotros tenemos, según las ecuaciones, bueno, teníamos la ecuación inicial, ¿no? Digamos, una ecuación muy básica que era caudal es igual a velocidad por el área, ¿sí o no? Esa es la ecuación, digamos, más básica que hay. Ahora, tenemos otra ecuación que es también muy básica, que en este caso, que ya la vimos nosotros, es velocidad es igual a conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico. ¿Listo? Y otra ecuación muy básica es que el gradiente hidráulico es igual a lo que es el delta H, ¿cierto? Esto por aquí pues va a ser igual a delta H sobre la longitud, es decir, la pérdida de carga respecto pues a la longitud. ¿Listo? Digamos que esas eran las ecuaciones, las tres ecuaciones básicas acá. ¿Listo? Esas eran las ecuaciones más básicas, ¿cierto? Entonces, sencillamente, si usted junta estas ecuaciones, digamos, bueno, y hay otra ecuación que es muy básica, ¿no? Que la ecuación básica es que el caudal pues, va a ser igual a un volumen sobre un tiempo. ¿Listo? O sea, finalmente, ¿qué es lo que tenemos nosotros acá? Digamos que el caudal para nosotros va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por el área de sección transversal. ¿Listo? O sea que nosotros vamos a tener acá que el caudal, pues el caudal va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la conductividad hidráulica por delta H sobre L por el área. ¿Listo? Entonces, finalmente nosotros vamos a tener acá que volumen sobre tiempo, que es caudal, o sea, volumen sobre tiempo, perdón, esto se saltó por acá. Entonces, esto se saltó. Entonces, volumen sobre tiempo va a ser igual a la conductividad hidráulica por delta H sobre L por el área. O sea, es decir, al final nosotros vamos a tener que la conductividad hidráulica, en ese caso, va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual al volumen, ¿cierto? Por la longitud sobre delta H por el área por tiempo. O sea, esta es la ecuación que ustedes vieron, por ejemplo, en el laboratorio, ¿cierto? Y que con las imágenes que hemos estado viendo también, ustedes han visto esta ecuación, pues prácticamente. Esta es la ecuación que a mí me determina el cálculo de la conductividad hidráulica, ¿cierto? En un, digamos, en un ensayo de cabeza constante. ¿Listo?
¿Por qué se llamaba cabeza constante? Porque siempre la diferencia entre el punto de ingreso del agua y el punto de salida va a ser la misma. Eso se llama cabeza constante. Es como decir, o el ensayo se puede decir ensayo de carga constante, carga hidráulica constante, es decir, ensayo donde la diferencia de la altura piezométrica del punto de entrada del agua al sistema y el punto de salida del agua en el sistema, pues va a ser siempre la misma. ¿Listo? Entonces nosotros acá tenemos, mire, volumen 580 centímetros cúbicos, longitud la tenemos acá que es 350 milímetros o 35 centímetros. Delta H, pues que es 42 centímetros, el área de sección transversal que va a ser igual a 125 centímetros cuadrados y el tiempo pues va a ser 3 minutos o 180 segundos. Entonces ya con eso calculamos el K, es decir, conductividad hidráulica. ¿Listo? Entonces eso es lo que, no sé si hay alguna pregunta pues antes de pasar ya a las expresiones. Bueno, pues acá tenemos ya, digamos, el desarrollo. Entonces, la conductividad hidráulica, con esta información que nosotros tenemos, pues va a ser igual a ¿qué? 580 centímetros cúbicos por 35 centímetros sobre 125 centímetros al cuadrado por 42 centímetros por 180 segundos. Entonces, esto va a ser igual a 0.021 centímetros por segundo. ¿Listo? Ahora, el caudal en ese caso, pues va a ser igual a ¿qué? A K por I por A. El K, como ya lo obtuvimos, que es 0.021 centímetros por segundo, pues multiplicado por el gradiente hidráulico, que va a ser igual a delta H sobre L. Acuérdense que delta H son 42 centímetros y L son 35 centímetros de acá de los datos de entrada. Por el área, que va a ser 125 centímetros cuadrados. O sea, que el caudal en ese caso va a ser 3.15 centímetros cúbicos sobre segundo. Ese va a ser el caudal. ¿Listo? Entonces, ya que es lo que nos falta a nosotros, pues nos falta calcular velocidad de flujo. La velocidad de flujo es lo mismo que yo les decía hace unos días, que es la velocidad de descarga. O sea, la velocidad de descarga es como si fuera la velocidad promedio del tránsito del agua, ¿cierto? Que se genera pues a través, ¿cierto?, de un medio poroso. Y entonces en ese caso tenemos partículas sólidas y tenemos espacios vacíos. Entonces esa va a ser la velocidad de descarga. ¿Listo? La velocidad de filtración pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la velocidad de descarga sobre la porosidad. ¿Listo? Inicialmente entonces la velocidad de descarga va a ser igual a K por I, es decir, 0.021 centímetros por segundo por 42 centímetros sobre 35 centímetros. O sea que eso va a ser igual a 0.0252 centímetros por segundo. ¿Listo? La velocidad de filtración, en este caso será la velocidad de descarga que ya le calculamos sobre la porosidad. Como lo que nos está dando el ejercicio es la relación de vacíos, que es 0.61, que es correspondiente a un material arenoso. Entonces ese 0.61, ¿cierto? Digamos que yo lo transformo pues a porosidad, es decir, la fórmula de porosidad en función de la relación de vacíos era relación de vacíos sobre 1 más la relación de vacíos. ¿Listo? Entonces, al hacer la operación, pues la velocidad de filtración va a ser de 0.06 centímetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de filtración pues siempre va a ser mayor que la velocidad de descarga o la velocidad de flujo, siempre. ¿Por qué? Porque la velocidad de filtración solamente me tiene en cuenta los espacios vacíos por los cuales puede realizar tránsito o generar tránsito el agua en un medio poroso. ¿Listo?
Preguntas. Profe, Sí, ese 0,61, ¿en qué tabla está? este 0 es este. Sí. O siempre lo va a dar el problema. Ese tiene que darle el problema, ¿no? ¿Cierto? Ah, ya, vale, O gracias. sea, ese tiene que darle el problema porque si usted le está pidiendo el problema velocidad de descarga, perdón, velocidad de filtración, o sea, siempre tiene que tener ese dato de entrada, siempre. ¿Listo? O tiene usted porosidad o tiene usted relación de vacíos, una de las dos. ¿Listo? Esa es la condición, ¿listo? Inclusive, si ustedes se acuerdan en los ejercicios pasados, si nosotros nos regresamos por acá al ejercicio, por ejemplo, a este, mira, el ejercicio, este es el 3. Miren, el ejercicio 3, como calculamos velocidad de filtración, teníamos pues para el suelo 1 una porosidad de 0,5 y para el suelo 2 teníamos una porosidad de 0,33. ¿Listo? Entonces, mire, inclusive en el ejemplo 2, esto también tiene mi porosidad igual a 0,33. ¿Listo? O sea que ese siempre tiene que ser un dato de entrada en el ejercicio. ¿Listo? Bueno. Entonces, al final nos está pidiendo en el punto C, nos está diciendo, mire, si nosotros tenemos un caudal, ya nos está dando el caudal de ingreso, o sea, ya nos está dando el volumen sobre tiempo, entonces, con la conductividad hidráulica que se acabó de calcular, ¿cierto? Con el área de sección transversal del molde, ¿cierto? Con, digamos, la longitud del molde, calcule pues cuál va a ser el delta H, cuál va a ser la pérdida de descarga relacionada con ese caudal de 5 centímetros cúbicos por segundo. ¿So? Desde la fórmula anterior, prácticamente de esta fórmula que acabamos de ver, de esta fórmula usted va a despejar simplemente delta H, teniendo en cuenta que los otros valores o los otros parámetros de entrada pues van a ser iguales a los que usted, digamos, usó o acabó pues, de determinar lo que era el tema de la conductividad hidráulica. ¿Listo? Entonces, ya al despejar, sencillamente vamos a tener que el volumen sobre tiempo es 5 centímetros cúbicos por segundo, o la longitud, que es 35 centímetros, sobre el área, que es 125 centímetros cuadrados, por la permeabilidad, que es 0,021 centímetros sobre segundo. Eso nos va a dar que para generarse finalmente un caudal de 5 centímetros cúbicos por segundo, nosotros necesitamos una diferencia entre el punto de ingreso del agua y el punto de salida del agua de 66,6 centímetros. Eso es lo que quiere decir. ¿Listo? O sea, eso es como si se reacomodara todo, pues para generar, digamos, ese tema del ingreso prácticamente de, de, de esa agua pues al sistema prácticamente, ¿listo? Porque al inicio nosotros teníamos un caudal de ¿cuánto? Nosotros teníamos un caudal de 580 centímetros cúbicos dividido en 3 minutos, o sea, en 180 segundos. Nosotros tenemos un caudal de 3,2 centímetros cúbicos por segundo, ¿cierto? Con esa diferencia de altura delta H, que era 42 centímetros. Entonces, sencillamente, para generar ese caudal, pues se necesitaría un colchón de agua pues más grande en la parte superior. Es decir, es como si nosotros necesitaríamos por acá incrementar este colchón de agua, incrementar el nivel de ingreso. ¿Para qué? Para generar nosotros pues más flujo, ¿cierto? ¿Por qué razón? Acuérdese que en el flujo descendente, porque estamos trabajando con flujo descendente, el sentido de flujo va a ser igual al sentido de la gravedad o el sentido de la
presión de poros. Entonces nosotros decíamos que como eso era o se generaba en el mismo sentido, entonces el flujo se generaba de una manera más eficiente o más fácil, o sea, ese colchón de agua o ese peso del agua generaba un flujo más fácil. ¿Listo? Entonces, eso era lo que inclusive, por ejemplo, cuando yo les decía, mire, si uno quisiera saturar una muestra de suelo, es más fácil saturar la muestra de suelo uno teniendo, digamos, una altura de la lámina de agua muy grande, porque esa altura de la lámina de agua le va a generar un peso, ¿cierto? Y en ese caso una presión de poros muy grande para que a partir de la diferencia de densidades entre el agua y las burbujas, pues ¿qué es lo que pasa? Como las burbujas son menos densas, sencillamente salen, ¿cierto? Y se van hacia la superficie y obviamente eso permite que se genere una saturación más eficiente del material. ¿Listo? Eso inclusive era lo que yo les decía en el ejemplo de flujo descendente. Yo les decía, flujo descendente, la forma de compactar un suelo más fácil, pues obviamente, pero se demora, es colocar, diga usted, un tanque de agua en el suelo y déjelo usted, póngale unos 2 meses. Ese tanque de agua, diga usted, de unas 10 toneladas por metro cuadrado de peso o de esfuerzo que le está generando, a los 2 meses usted los va a ver y ha generado una deformación importante y ha generado una densificación importante. ¿Por qué? Porque digamos que el sentido prácticamente de la gravedad va en el mismo sentido, ¿cierto? De pues ese flujo, aunque ese flujo pues sería estático o estaría el agua en reposo, pero generaría, digamos, el mismo efecto que un flujo en sentido descendente. ¿Listo? O sea, eso era lo que pasaba, me permite, ya les muestro las imágenes. Recording stopped. Recording in progress. Entonces, eso era lo que pasa con lo que tenemos acá. Teníamos un material arenoso. Pues ahí en el ejercicio nos está dando que la relación de vacíos es 0,61, ¿no? Pues esa relación de vacíos corresponde a un material, pues, efectivamente arenoso. ¿Listo? Entonces, cuando colocamos, pues, en este moldecito acá, en este moldecito, bien, este es el mismo ejercicio, este es el mismo esquema del ejercicio que ustedes acabaron de ver. ¿Sí? O sea, ahí se nos está generando flujo descendente. Tenemos nosotros flujo descendente. ¿Listo? Entonces, por acá arriba nosotros tenemos pues una lámina de agua, mire, esta laminita que está generando es una lámina de agua, ¿cierto? O sea que evidentemente el nivel, digamos, de entrada del agua realmente es este de acá arriba, no es el nivel del suelo, ¿cierto? El nivel superior del suelo. Y tenemos por acá en la parte inferior el nivel de salida del agua. ¿Listo? O sea que nosotros vamos a tener por acá un delta H, ¿cierto? Digamos un delta H, y que la longitud, pues sencillamente va a ser la longitud solamente que enmarca el suelo. Entonces, este va a ser L. O sea que la diferencia entre delta H y L, pues puede ser por ahí de unos 2 centímetros, más o menos. ¿Listo? Entonces, ese flujo descendente, pues sencillamente me permite generar digamos, una medición del tema de la permeabilidad. ¿Listo? Una medición del tema de permeabilidad. ¿Listo? O sea que a partir de ese experimento, usted puede medirle permeabilidad a un suelo granular.
¿Listo? O sea, a partir de tener un recipiente, ¿cierto? Donde usted pues le va a conocer las dimensiones, área de sección transversal, longitud, etcétera, ¿cierto? Y usted pues tiene un, digamos, un recipiente aforador, pues, o sea, uno tendrá pues por ahí, pues ahorita inclusive todos los recipientes pues que uno compra tienen medición de volumen, y uno ahí le toma el tiempo y listo. Y eso es pues el ensayo de cabeza constante, ¿listo? Entonces eso al final, lo que yo les decía, eso al final usted le define es esto, mire, que en la zona donde recae pues el agua se realiza una reacomodación de partículas, o esa reacomodación de partículas causa densificación del material, o sea que mejora el material prácticamente, ¿listo? O sea, esas pues son condiciones controladas, ¿no? O sea, en campo es muy difícil uno aplicar agua y esperar pues de que el agua me drene ahí, porque pues tendríamos que gastar demasiada agua pues para compactar pues un material, ¿no? ¿Listo? Pero entonces pues ese es el objetivo y eso es lo que se acabó de mostrar pues en el ejercicio. ¿Listo? Preguntas. Bueno, ese pues el ejercicio 5. Vamos a ver por acá el ejercicio 6. Este ejercicio 6 es muy interesante. ¿Listo? Es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque este ejercicio, digamos que reafirma lo que nosotros o lo que yo les he estado hablando del tema de la ley de continuidad, ¿sí? O sea, yo siempre les he dicho, por ejemplo, en este curso, en otros cursos, siempre les he dicho, mire, la única forma de uno resolver este ejercicio o ejercicios donde ya se involucren, no solamente que se involucre, digamos, más de un material, sino que las condiciones prácticamente espaciales que enmarcan a ese segundo material sean muy diferentes que las condiciones espaciales que enmarcan al primer material. ¿Listo? Entonces ahí yo puedo establecer lo que es la ley de continuidad. Que la ley de continuidad, pues básicamente es que el caudal que ingresa, pues tiene que ser el caudal que sale, igual al caudal que sale del sistema. Y obviamente eso implica que las velocidades de flujo dentro de los materiales pues sean iguales. Esa es la ley de continuidad. ¿Listo? Entonces el ejercicio 6 dice, mire, para una muestra de suelo se realiza un experimento en laboratorio con el permeámetro que se muestra en la figura 6. El sistema consta de un arreglo que tiene dos capas de suelo en tubos de diámetros diferentes. ¿Listo? Condiciones espaciales diferentes. Las características de los suelos son, suelo A es 0,38 metros cuadrados. ¿Listo? La porosidad del suelo A pues es de 1 medio. El caso A, digamos, la conductividad hidráulica del suelo A es 0,6 centímetros por segundo. Y el suelo B, digamos que va a tener una porosidad pues que va a ser de 1/3 y una conductividad hidráulica que va a ser de 0,3 centímetros por segundo. ¿Listo? El agua es añadida, bueno, manteniendo una diferencia de altura de carga constante. O sea, estamos frente a un ensayo de cabeza constante. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos pide el ejercicio? Nos dice, mire, calcule el caudal circundante y las velocidades de flujo en los suelos. ¿Listo? Entonces, tenemos que tener en cuenta esas dimensiones del suelo, ¿cierto? O de la muestra de suelo. Tenemos que tener en cuenta lo que es la porosidad, la conductividad hidráulica que nos la está dando, ¿cierto? Si ustedes se acuerdan, por ejemplo, del ejercicio 1, en el ejercicio 1 también estaba definida las condiciones de conductividad hidráulica del suelo, pues digamos no estaba numéricamente, pero sí, digamos que estaba definido a partir de ya la terminología.
Y el tema de la longitud, ¿no? También. El tema de la longitud y el área, inclusive. O sea que prácticamente este ejercicio va a ser el mismo que el ejercicio 1, pues solamente que la configuración espacial pues va a ser, digamos, un poco cambiante o diferente. ¿Listo? Entonces la configuración espacial es esta, miren. Esta escalita acá que ustedes observan, la escala vertical, ¿cierto? Que es la escala que nos interesa en este caso. Esta escala está establecida en metros. Metros, ¿listo? Entonces, básicamente, digamos que la altura de ese sistema total, pues está muy cercana a los 10 metros, muy cercana, ¿listo? Entonces, si tenemos en cuenta eso, nosotros vamos a establecer lo siguiente. Yo que les mostraba, por ejemplo, en el laboratorio, nosotros tenemos que ser conscientes, o mejor dicho, acordarnos pues, de las cosas, ¿no? Digamos que acá la forma de ingreso del agua es a partir de presión, o sea, se está generando una presión de ingreso a partir pues, de una tubería, ¿cierto? La presión de ingreso pues va a ingresar, valga la redundancia, pues hasta el tubo, pues, ¿cierto? De alimentación, ¿listo? Sino que acá pues hay un rebose, eso genera pues un rebose, ¿cierto? O un nivel pues acá de ingreso. Nosotros tomamos eso como nivel de ingreso. ¿Por qué? Porque de todas formas ese nivel de ingreso va a generar una carga hidráulica respecto al punto de ingreso del agua en el tubo. ¿Listo? Eso pues ya es una cuestión hidráulica. Pero lo que a nosotros nos tiene que interesar es que a partir de presión yo puedo empujar agua, ¿para qué? Para que esa agua, pues, digamos que viaje a partir del sistema, o sea, del suelo A, después pase al suelo B y de ahí prácticamente descienda hasta el nivel de salida. Entonces, en el nivel de salida se forma un colchón de agua y tenemos pues este triángulo de color negro. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que nos debe interesar a nosotros? Que la diferencia entre el nivel de ingreso y el nivel de salida son 3 metros, ¿cierto? 3 metros, ¿sí? Ahora, digamos, ¿qué es lo otro que nosotros podemos observar a partir del esquema? Entonces, mire, podemos calcular lo que es la longitud 1, L1, que L1 pues va a estar entre 5 y 7 metros, L1, ¿listo? Y tenemos que, bueno, L1 sería 2 metros y tenemos que L2 pues va a ser igual a 1 metro, entre 7 y 8 metros. ¿Listo? O sea, vamos a tener esas longitudes. ¿Listo? Entonces, ya digamos, ¿qué ecuaciones uno requiere? Mire, uno requiere que el caudal pues va a ser igual a K por I por A, que la velocidad de descarga va a ser igual a K por I y que la velocidad de filtración va a ser igual a K por I sobre la porosidad. ¿Listo? Ahora, uno puede establecer también un nivel de referencia. Puede establecer un nivel de referencia, digamos, teniendo en cuenta, pues, si uno, pues, quisiera calcular las cabezas de posición, cabeza de presión, cabeza total, pues necesita ahí ese nivel de referencia. ¿Listo? Entonces, ya en la aplicación de las expresiones, perdón, entonces, nosotros tenemos, bueno, digamos ya inicialmente la definición de caudal va a ser igual a velocidad por área, o va a ser igual a lo que es conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico por el área. ¿Listo? Pues acá la clave es esta, miren. Si ustedes se acuerdan del ejercicio 1, la clave era que nosotros igualábamos las velocidades. ¿Por qué? A partir del concepto de ley de continuidad.
O sea, el concepto de ley de continuidad nos dice el caudal que ingresa tiene que ser el mismo que sale. Por lo tanto, eso nos representa que las velocidades en el sistema, a pesar de que tenemos diferentes condiciones espaciales y tenemos diferentes, pues, permeabilidades y todo, ¿cierto? Eso nos implica que las velocidades se pueden igualar. ¿Por qué razón? Cuando usted iguala velocidades es como si usted estuviera diciendo que tiene una velocidad promedio en el sistema. Y con esa velocidad promedio en el sistema podría calcular un caudal medio, digamos, en el sistema, que ese caudal medio tiene que ser igual al caudal que entra y tiene que ser igual al caudal que sale. Eso es la ley de continuidad en pocas palabras. ¿Listo? Entonces, la velocidad del suelo 1 pues está definida por la conductividad hidráulica del suelo 1 por H1 sobre L1, es decir, H1 pues ya sabemos que es la pérdida que se genera en el suelo 1 por flujo y L1 pues ya sabemos que es la longitud. Esto va a ser igual a ¿qué? A K sub 2, ¿cierto? Entonces K sub 2 por H2 sobre L2. ¿Listo? Aquí nosotros ya podemos reemplazar los valores que tenemos ya los valores propuestos de la parte espacial. ¿Listo? Entonces, al reemplazar los valores analizados en el ejemplo, se tiene que caso 1 pues va a ser igual a 0.6 centímetros por segundo por H1, que no lo tenemos, sobre la longitud del suelo 1, que es 200 centímetros, ¿cierto? Y esto va a ser igual a ¿qué? A 0.3 centímetros por segundo, ¿cierto? Por H2, que va a ser igual, digamos, en ese caso, a la pérdida que se nos genera en el suelo 2, que no la sabemos, sobre la longitud del suelo 2, que son 100 centímetros. ¿Listo? Entonces, de aquí podemos despejar ya, digamos, el valor H1, que el valor H1 va a ser 0.3 centímetros por segundo por H2 sobre 100 por 200 centímetros sobre 0.6 centímetros por segundo. Entonces, digamos, eso ya se nos cancela, ¿no? 0.3 por 200, pues va a ser 60 sobre 100 por 0.6, que va a ser 60, eso nos da 1. ¿Qué quiere decir eso? Que H1 va a ser igual a H2. ¿Listo? Pues ahí es otra aclaración. De pronto, pues no hay que... de pronto, un compañero preguntaba, bueno, la semana pasada, pues él nos decía que prácticamente si nosotros tenemos flujo descendente, entonces tenemos que sumar cierta cantidad o restar cierta cantidad, es decir, como extrapolar, digamos, los resultados de un ejercicio a todos los ejercicios que sean similares. No, en ese caso, pues nos dio de manera coincidencial, pues, por la condición de permeabilidad, por las condiciones espaciales, y eso nos dio pues que el valor H1 sea igual a H2, pero nos puede dar que H1 sea 0,5 veces H2, o que H1 sea 2 veces H2, etcétera. ¿Listo? Entonces, pues digamos que tener H1 y H2, ¿para qué nos sirve? O tener esa pérdida que se nos genera en el suelo 1 respecto a la pérdida que se nos genera en el suelo 2, ¿para qué nos sirve? Esa nos sirve ¿para qué? Para comparar prácticamente con el valor del TH. El valor del TH, que acuérdense pues que era la diferencia entre el nivel de ingreso, que se lo estoy señalando acá, que es este triángulo, bueno, este triángulo pues que está acá en este recuadro rojo, va a ser el nivel de ingreso, y el nivel de salida, ¿no? Esa va a ser la definición de delta H, ¿cierto? Delta H pues va a ser 300 centímetros en ese caso, ¿listo? Pero delta H pues puede ser también igual a las pérdidas que se nos generan en cada uno de los suelos, pues.
porque obviamente a partir del tránsito que se nos genera en el suelo 1 y a partir del tránsito que se nos genera, perdón, en el suelo 2, pues nosotros también podemos obtener ese valor de esa pérdida genérica o general en todo el sistema. ¿Listo? Es decir, en la suma de H1 más H2. ¿Listo? Por lo que en ese caso, pues como el delta H es 300 centímetros, va a ser igual a 2 veces H1, porque H1 es igual a H2, ¿no? Entonces, H1 va a ser igual a 150 centímetros y va a ser igual a H2, que es también 150 centímetros. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros podemos determinar ya básicamente qué. Podemos determinar la pérdida que se nos genera en el suelo A, pérdida que se nos genera en el suelo B, y por ende, con esas pérdidas que se nos generan en el suelo A y en el suelo B, pues nosotros podemos definir lo que es el gradiente hidráulico. ¿De acuerdo? El gradiente hidráulico era delta H sobre L. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, bueno, el suelo 1, pues digamos, para ya calcular los caudales, porque acá nos está pidiendo calcular el caudal circundante y las velocidades. Entonces, el caudal, pues va a ser igual a K por I por A. Para el suelo 1, pues K lo tenemos de ingreso, que es 0,6 centímetros por segundo, por el gradiente hidráulico, que es delta H sobre L. Pero en ese caso, delta H, pues corresponde a ¿qué? A H1. ¿Cierto? Porque H1 va a ser la pérdida hidráulica que se nos va a generar con el tránsito a través de ese medio poroso. Entonces, pues va a ser igual a 0.6 centímetros por segundo por 150, que es H1, sobre 200, que es la longitud del suelo 1. Y esto lo multiplicamos nosotros por 0.38 metros cuadrados, ¿cierto? Eso va a ser el área, pues prácticamente del suelo o de la muestra A. Y finalmente, esos 0,38 los pasamos a centímetros cuadrados, generándonos un valor de caudal de 1710 centímetros cúbicos por segundo. Que ese valor de caudal equivale a decir 1.71 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo. Es el caudal que va a manejarse en el suelo 1. ¿Listo? Ahora, el caudal en el suelo 2. Caudal en el suelo 2 pues va a ser igual a K, 0.3 centímetros por segundo, por I, que va a ser H2 sobre L2, 150 centímetros sobre 100 centímetros, por el área del suelo 2, que va a ser 0,19 metros cuadrados, lo pasamos a centímetros cuadrados, generándonos finalmente un caudal de 855 centímetros cúbicos por segundo. Ese, si lo pasamos a metros cúbicos por segundo, pasarlo a metros cúbicos por segundo, eso nos da 8.55 por 10 a la menos 4 metros cúbicos por segundo. ¿Listo? Entonces ahí ya tenemos pues caudal del suelo 1, caudal del suelo 2, ya nos faltan las velocidades del suelo 1, velocidad del suelo 2. Siempre, bueno, digamos que es obviamente, de acuerdo a la pregunta del compañero ahorita, pues si a nosotros nos da el ejercicio porosidad, pues sí podemos calcular velocidad de filtración. Si no tenemos porosidad, ¿cómo calculamos velocidad de filtración? Sencillamente. Acá como sí tenemos porosidad, entonces, primero, antes de eso, calculamos velocidad de descarga, que va a ser igual a K por I para el suelo 1, es decir, 0.6 centímetros por segundo por I, que va a ser 150 centímetros sobre 200, es decir, H1 sobre L1. Eso nos da 0.45 centímetros por segundo, la velocidad en el suelo 1 y la velocidad en el suelo 2 va a ser igual a 0.3 centímetros por segundo por H2 sobre L2, y esto va a ser 0.45 centímetros por segundo.
Ya la velocidad de filtración para el suelo 1 pues va a ser igual a la velocidad de descarga sobre la porosidad, es decir, sobre 0,5, ¿cierto? Eso nos da 0,9 centímetros por segundo, y en el suelo 2 pues nos va a dar igual que, bueno, en este caso B sub S va a ser igual a la velocidad, ¿cierto? De descarga sobre la porosidad del suelo 2. 0,45 centímetros por segundo es igual, perdón, dividido sobre 0,33, que es la porosidad. Entonces, eso nos da unos 35 centímetros por segundo. Entonces, conclusiones del ejercicio. No sé si hay alguna pregunta. Profe, ¿puede subir un poquito? ¿Sí? Ahí en otro poco. Hay un porque establece que K es igual a H sobre L. ¿Dónde? Perdón. Más arriba creo que está bien. Ah, sí, ahí. K es igual a H sobre, K1 es igual a H1 sobre L1. No, este no es igual, sino es por. Esto es por multiplicado. Ah, ya. Disculpe, pues, ya. No, ese es multiplicación. O sea, la velocidad la velocidad de descarga es igual a la permeabilidad por el gradiente hidráulico. Esto Ah, sí, estaba es viendo mal, disculpe. igual. No, tranquilo, no se preocupe. Listo, ojo a eso, ¿no? Porque pues ahí ya nos cambia las reglas del juego. ¿Listo? Ahora, ¿qué conclusiones se generan? O sea, mire, la ley de continuidad es un medio, no es un fin en el ejercicio o en la vida práctica. La ley de continuidad es un medio para yo poder calcular unas condiciones intrínsecas o internas, ¿cierto? La parte hidráulica en un material. Pues digamos que ustedes saben que la ley de continuidad me establece una igualdad de velocidades, pero a la hora de la verdad, con esa igualdad de velocidades, pues finalmente lo que usted va a calcular son unas pérdidas hidráulicas que se generan en un material y en otro. Con esas pérdidas hidráulicas usted calcula un gradiente hidráulico, pues que en los dos materiales va a ser diferente. Ese gradiente hidráulico diferente nos define, junto con la permeabilidad, unas velocidades de descarga diferentes, y esas velocidades de descarga diferentes nos definen unas velocidades de filtración diferentes. ¿Listo? Entonces, digamos, porque a veces es como si uno se quedara pensativo prácticamente en lo de la ley de continuidad. O sea, acuérdese, la ley de continuidad es un medio, no es un fin, ¿cierto? Para poder solucionar estos ejercicios. Pues, ejercicios, y eso en la vida práctica también se requiere, porque pues en algún momento ustedes necesitarán, por ejemplo, que diseñar unos filtros de drenaje, ¿cierto? Que seguramente estarán pues cerca de un cuerpo de agua, por ejemplo, digamos. Entonces ahí uno requiere conocer esa ley de continuidad. ¿Para qué? Para que a partir de ese caudal que uno tiene, o ese concepto de ese caudal que uno tiene, con ya los parámetros internos del suelo y los parámetros de dimensionamiento de la estructura geotécnica que usted va a definir, pueda establecer cuál, digamos, es la condición más idónea para manejar ese caudal. ¿Listo? Eso pasa, ¿no? Eso pues son cosas, digamos, que pasan, y que ahí es donde ya prácticamente este concepto de propiedades hidráulicas y esta unidad de propiedades hidráulicas, que es la unidad 5, ya se nos hace muy válida con nosotros, ¿cierto? Entonces, pues ese es el ejercicio número 6. Y bueno, acá tenemos el ejercicio 7. Para el ejercicio 7, el ejercicio 7 es, bueno, es un ejercicio prácticamente donde nosotros tenemos que considerar lo que es el concepto de conductividad hidráulica equivalente. ¿Listo?
yo les voy a hacer la introducción ahora prácticamente, analizando la conductividad hidráulica horizontal equivalente, ¿cierto? Y mañana, digamos que vamos a prácticamente a terminar ese concepto de conductividad hidráulica horizontal equivalente. ¿Listo? Digamos que la conductividad hidráulica horizontal, por ejemplo, ustedes observan en este esquema que, digamos, bueno, hay unas flechas rojas, hay unas flechas negras. Las flechas rojas significan que el suelo va a tener una permeabilidad horizontal. Las flechas negras significan que el suelo va a tener una permeabilidad vertical. ¿Listo? ¿Eso qué quiere decir? Pues que como el sentido de depositación del material es un sentido ascendente, entonces por obvias razones, pues digamos que ese sentido ascendente va a generar finalmente una densificación ascendente o una densificación en sentido vertical. Pero ¿qué pasa en el sentido horizontal? Pues en el sentido horizontal también generarán unas fuerzas de confinamiento, se generarán unas fuerzas de confinamiento, pero esas fuerzas de confinamiento, las fuerzas que permiten densificar también el material en sentido horizontal, pues son diferentes que las fuerzas que permiten densificar el material en sentido vertical. ¿Eso qué establece? Que al final usted tenga una permeabilidad en sentido horizontal en el mismo material, que esa permeabilidad en sentido horizontal va a ser diferente que la permeabilidad en el sentido vertical. O sea, es como si usted tomara una muestra de suelo y prácticamente la muestra de suelo la girara, digamos, en el sentido, pues, digamos, en tal sentido que el flujo se nos genere prácticamente perpendicular a el tema de la dirección de depositación, y eso nos va a permitir obtener una conductividad hidráulica horizontal. O que el flujo se genere en una dirección paralela al sentido de depositación, generándonos una conductividad hidráulica vertical. ¿Listo? Entonces, siempre eso se genera, siempre, siempre, siempre. O sea, entonces imagínense, por ejemplo, lo que yo les decía en el laboratorio. Yo les decía, pues, si a veces uno necesita, por ejemplo, un valor de conductividad hidráulica horizontal y necesita un valor de conductividad hidráulica vertical, entonces, ¿cómo no hacer ensayos de laboratorio? O sea, que inventarse por ahí valores de tablas, pues no tiene mucho sentido, ¿no? Sino que toca pagar, pues, ensayos de laboratorio. ¿Listo? Entonces, el concepto de conductividad hidráulica equivalente, digamos, en suelo estratificado, eso ya depende de la naturaleza del estrato o de la forma en la que se están depositando los materiales. ¿Listo? Eso pues obviamente digamos que nos permite establecer es un valor unitario o un valor único o un valor que nos refiera prácticamente al comportamiento de todos esos estratos, ¿cierto? Respecto, digamos, a un sentido de la permeabilidad, llámese sentido horizontal y llámese sentido vertical. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros vamos a tener acá, pues como veíamos ahorita en el ejercicio, vamos a tener dos posibilidades de flujo. Una posibilidad de flujo que sea perpendicular a la condición de depositación, que va a ser pues una posibilidad de flujo horizontal o una posibilidad de flujo en sentido paralelo al tema de depositación, que va a ser digamos, el flujo vertical, en este caso. ¿Listo? Eso nos genera pues un KV1, un K su H1, y así sucesivamente hasta tener un KVN y hasta tener un K su H su N. ¿Listo? Esto pues va a tener unos espesores de los estratos, ¿cierto? Y obviamente esos espesores se relacionan también con la condición hidráulica. ¿Qué es lo que pasa en el flujo horizontal? Para que nosotros tengamos eso presente. En el flujo horizontal, pues el flujo se genera digamos,
el flujo se genera al mismo tiempo en todos los estratos, desde el estrato U1 hasta el estrato UN. En cambio, en el flujo vertical, primero pasa por el estrato UN y así sucesivamente va pasando por el estrato sub 3, después va pasando por el estrato sub 2 y va pasando por el estrato 1. Es decir, que el flujo no va a embargar prácticamente todos los estratos de una sola, sino que ese se genera pues a partir de un tema pues de transición prácticamente. ¿Listo? O sea que al final, digamos, vamos a tener para el tema de la conductividad hidráulica horizontal que el valor del flujo total en la sección completa, es decir, en todos los estratos, pues va a ser igual a la velocidad por el área. El área pues va a ser todo el espesor, ¿cierto?, de los estratos, que es este de acá, y pues eso se multiplica normalmente por 1 metro de profundidad, ¿cierto?, para uniformizar pues el área de todos los estratos. Ese va a ser el caudal total y básicamente ese caudal total se nos puede relacionar a los caudales parciales, es decir, que va a ser igual a B sub 1 por H sub 1 por 1 metro y así sucesivamente esto se va sumando hasta tener B sub N por 1 metro por H sub N. ¿Listo? Entonces básicamente nosotros tenemos por acá unas velocidades de descarga. Acuérdese que la velocidad de descarga va a ser igual a la conductividad hidráulica, ¿cierto?, del material por el gradiente hidráulico, que el gradiente hidráulico pues va a ser igual a delta H sobre L. ¿Listo? Delta H sobre L. ¿Listo? Entonces, ese delta H pues va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser igual o va a estar asociado pues a cada uno de los espesores del estrato, ¿cierto? Y L pues va a ser una longitud unitaria, ¿cierto? Porque la longitud también toca uniformizarla en ese caso para poder trabajar, digamos, en la obtención de ese K equivalente. Entonces ahí tenemos pues digamos que la velocidad pues de descarga va a ser igual a K por I, y si son, digamos, ya sabemos que por continuidad inclusive nosotros podemos ir igualando velocidades, ¿cierto?, que va a ser igual a la conductividad hidráulica por el gradiente hidráulico, llámese del suelo 1, llámese del suelo 2, llámese del suelo 3 o del suelo N, o una velocidad de descarga equivalente para todos los N estratos. Digamos, como tenemos acá, que la velocidad de descarga va a ser igual a K horizontal equivalente por el gradiente hidráulico equivalente. ¿Listo? Entonces, si sustituimos prácticamente esas velocidades en la ecuación 1, teniendo en cuenta que el gradiente hidráulico general va a ser igual al gradiente hidráulico sub 1 más el I sub 2, I sub 3 hasta I sub N. Entonces, si sustituimos prácticamente, básicamente esto, digamos, en la ecuación número 1, es decir, en esta ecuación de acá, en la ecuación de caudal, es decir, estamos sustituyendo, pues, como les digo, velocidades prácticamente, y al sustituir esas velocidades, pues vamos a tener al final que la conductividad hidráulica horizontal equivalente, pues va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a 1 sobre el espesor total, factor común, pues de K sub H sub 1 por H sub 1, y eso se va sumando hasta K sub H sub N por H sub N. Digamos que esa va a ser la conductividad hidráulica horizontal equivalente. ¿Listo? ¿Preguntas? Mañana pues vamos a ver lo que es la conductividad hidráulica vertical equivalente, o sea, esto de acá. O sea, vamos a desarrollar ese esquema y pues con eso sencillamente con una ecuación resolvemos el ejercicio 7 y de ahí vamos a pasar a lo que es el tema de
las pruebas de permeabilidad, pues que hemos estado viendo estos días, prueba de permeabilidad de cabeza constante, prueba de permeabilidad de cabeza variable. Vamos pues a hacer el resumen de eso, pues para aclarar muchas dudas, ¿cierto? Y ya la próxima semana lo que vamos a hacer es entrar a el tema de redes de flujo. ¿Listo? Recording stopped. Entonces, no se olviden por ahí, ¿sí? Profe, ¿Sí? no, para que me atienda unas preguntitas a final de la clase Preguntica sobre qué, discúlpeme. ¿Sobre la sobre, asignatura o sobre otra cosa? respecto a lo del diplomado. ¿Se acuerda que le había pedido el favor? Lo que pasa es que eso es un tema administrativo, entonces eso pues ya son consultas mediante correo electrónico, porque acá esto no es competencia de la asignatura de mecánica de suelos, ¿listo? Ya, y con respecto a eso también quería hacer unas preguntas sobre los laboratorios de Sí, mecánica de suelos. mejor dicho, Por eso le digo a final de clase. sí, eso puede ser también por vía correo electrónico, no hay ningún problema, ¿listo? O si quieren, pues si todos están pues con algunas dudas, pues programamos unas sesiones extra, ¿cierto? Y ahí las resolvemos las dudas, ¿vale? Vale, profe. No hay ningún problema, o sea, se puede generar el tiempo, sino que pues primero se nos acabó pues el tiempo y segundo pues sería bueno también de programar una sesión por ahí de resolución de pronto de dudas que se van generando respecto a la información que se ha desarrollado, digamos, en estos laboratorios. Yo lo que les voy a enviar, pues obviamente no se los he enviado porque es un material que estoy grabando en el laboratorio a las personas pues que no pueden asistir por dificultades. Entonces, prácticamente en el YouTube, ¿cierto? Yo les voy a subir pues otros videos, o sea, para que pues le invirtamos un tiempo más para poder resolver pues de pronto algunas inquietudes que se puedan generar con el material pues que ya se ha subido, ¿listo? Entonces, digamos que yo les estaré comentando en el momento en el que eso se suba, porque digamos que esta semana yo he estado grabando, por ejemplo, unos videos respecto al tema de compresión inconfinada, ¿listo? Es decir, digamos que pues la idea es que los laboratorios de límites de consistencia, permeabilidad y compresión confinada pues estén respaldados por otro material, digamos, más actualizado y otro material donde ustedes puedan, digamos, observar con un poco más de detenimiento pues los procedimientos, ¿no? Que se establecen. ¿Listo? Aunque yo les he enviado pues a todos los WhatsApp, digamos, unos videos ¿para qué? Para el procesamiento de la información. O sea, para el procesamiento de la información que se va generando, ¿listo? Y eso pues también facilita, digamos, mucho las cosas, ¿listo? Entonces, hágame un favor, Kevin, usted que siempre es activo, pues organíceme con los compañeros bueno, digamos que quiénes son los compañeros que tienen las dudas y qué les digo, y organizamos como un foro la semana entrante, un foro que puede ser por ahí puede ser el miércoles por ahí de 6 a 8 de la noche, el miércoles, ¿listo? Entonces, pues me comenta, obviamente, cuál va a ser el grupo que necesita la asesoría y la hacemos, o si quieren, pues la hacemos con todos, no hay ningún problema. O sea, hacemos pues un foro prácticamente de ese tema práctico, por mí no hay ningún problema, ¿listo? Entonces, organíceme ahí, Kevin, pues internamente entre los compañeros, porque sé que ustedes tienen otros grupos de WhatsApp, pues hágame un listadito ahí o mencióneme pues quiénes son para hacer esa sesión, digamos, de esos laboratorios. ¿Listo? No hay ningún problema. Profe, en mi caso, lo que pasa es que yo no tengo grupo de trabajo, ¿no?
Ya. Yo estoy trabajando solo, sino que la duda que tenía es que si ya había enviado la información para desarrollar No, los informes. No, señor, porque la idea es enviarles la información para que ustedes estudien, digamos, a la par que se van desarrollando los laboratorios. Pues digamos que la próxima actividad evaluativa, pues creo yo, pues obviamente dependiendo cómo nos rindan la otra semana, creería yo que es por ahí el 19 de marzo. 19 de marzo sería la segunda actividad evaluativa. Entonces, pues ahí yo les envío la información. No les he enviado, o sea, me he detenido de enviarles la información, aunque les he dicho un par de veces que sí se las iba a enviar, pero no les he enviado porque para que la idea es que ustedes vayan estudiando de clasificación y vayan desarrollando los laboratorios. ¿Listo? Es por eso. Pero no se han dado la información. ¿Listo? Ya, o sea, que nomás ha enviado del laboratorio 1 y laboratorio 2 hasta el Sí, momento. sí, exacto. O sea, el laboratorio 1, ya, laboratorio 2. Sí, perdido en esa señor. parte. Vale, no hay problema. Bueno, entonces, no hay problema. Continuamos mañana, ¿listo? Que estén bien, feliz día. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Bueno, profe. Gracias. Hasta luego, que estén bien.